Lo que quiero es que la iglesia pueda tener algo útil. No simplemente aprender algo bíblico, sino que la iglesia pueda aplicar eso, que le sea de edificación. Y he estado pensando acerca de este tema, también pensando en que Pastor y su familia van a estar por 6 meses en Estados Unidos, por medio año. Entonces he pensado acerca del servicio de un creyente. Yo sé que si yo le preguntara a ustedes el día de hoy, ¿quién quiere servir a Dios? Todos levantarían su mano. Sé que todos lo harían, o esperaría que todos levantaran la mano. Pero a veces no entendemos muy bien qué conlleva servir a Dios o cómo debemos servirle, cuál debe ser nuestra actitud y qué responsabilidades debemos asumir. Así que el día de hoy quería hablar acerca del servicio del creyente. Para comenzar me gustaría que fuéramos a Marcos capítulo 10. Marcos, libro de Marcos capítulo 10. Quería ver 3 maneras en las que debemos servir. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? La primera manera que yo puse en este mensaje de cómo debemos servir a Dios. Debemos servir a Dios como Cristo lo hizo. Ese fue mi primer punto. Quizás debió haber sido el último porque es como el remate, pero quizás es el más importante de todos. Debemos hacerlo como Cristo lo hizo. Estamos en Marcos 10. Vamos a comenzar en el versículo 35. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Me gustaría que oraran conmigo antes de seguir con el mensaje. Padre Celestial, el día de hoy quisiera encomendarte este mensaje, Señor, que las palabras que salgan de mi boca solo estén de acuerdo con lo que dice tu palabra y no con sabiduría o con enseñanzas humanas y vacías. Que este mensaje pueda ser de bendición. Queremos aprender a ser siervos como lo era Jesús, Señor. Hay mucho trabajo por hacer y el ministerio y la obra requiere de siervos fieles, trabajadores, que desean honrarte, Señor, con sus vidas, con su tiempo, con sus familias. Oramos y damos gracias por esto en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, esto está sucediendo. A mí siempre me ha parecido un poco cómico que esto haya sucedido justo antes de que Bartimeo recibiera la vista. Si uno sigue leyendo, hay un ciego que se llamaba Bartimeo. Yo no sé si Bartimeo habrá alcanzado a escuchar eso, no lo sé. Tampoco sé con cuánta gente iba, porque es verdad que cuando Bartimeo escucha que estaba Jesús, las personas le dicen que se alejen. Entonces quizás no estaba solo Jesús y sus discípulos. Pero mi punto es de que los discípulos de ahí mostraron su lado más egoísta. Mostraron un lado que todos tenemos. Ellos querían ser los primeros. Ellos tenían una actitud más soberbia y fueron inteligentes. Se acercaron y yo me lo imagino casi como que le decían: Jesús, ven un poquito, ven, por favor. Y le decían así como: cuando estés en tu gloria, podemos sentarnos a tu lado. Y bueno, ellos, los demás discípulos lo escuchan y se pelean. No, yo quiero estar al lado de Jesús. No, yo quiero estar al lado de Jesús. Todos nosotros muchas veces queremos
la preeminencia, queremos los lugares de comodidad, los lugares donde llega el foco de la luz. O sea, queremos ser el florerito de la mesa. Queremos la atención. Pero Jesús les enseñó que ese no era el espíritu que debían tener. Jesús les habló muchas veces acerca de la humildad. Estuve buscando, escuché a alguien que decía una frase y estuve buscando el texto donde encontrarla de la persona que lo dijo, que era Agustín. No pude encontrar el origen de la frase, pero la frase que él supuestamente dijo era que las tres características o las tres cualidades más importantes de un cristiano son la humildad y la humildad. Es lo más importante en la vida de un cristiano. Y ellos todavía no habían aprendido del todo. Jesús en una ocasión les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ese mensaje tiene mucho poder. Porque si yo les dijera a ustedes, hermano, si yo, Nacho, o Ignacio, si yo les dijera: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, sería muy soberbio. ¿Qué persona humilde dice: aprendan de mí, yo soy humilde? No suena muy humilde. Pero la vida de Jesús refleja humildad. Desde un principio Jesús mostró que Él era una persona humilde. Entonces, que Jesús les haya dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ellos no podrían haber pensado: no, qué soberbio que haya dicho eso. Ellos conocían a Jesús y sabían que su vida daba testimonio de humildad. Y Jesús deseaba que sus discípulos fueran humildes, como Él. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 13, para ver un poquito más acerca de esta humildad que Jesús presentaba. Estamos hablando acerca del servicio hacia Dios y como primer punto, que debemos servir a Dios como Cristo lo hizo. Y Jesús era muy humilde. Jesús fue la persona más humilde. En Juan 13, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Jesús aquí hizo un gran gesto de humildad. Normalmente el maestro nunca haría esto. Quien haría esto sería quizás una persona que tuvieran trabajando, un servidor, alguien que trabajaba para a lo mejor un centurión, alguien con poder, pero no el maestro. Entonces Jesús estaba mostrando con sus acciones humildad. Si seguimos leyendo, en el 6 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro también tenía claro de que quien le estaba lavando los pies era Jesús. Era su maestro, era el Salvador, el Redentor, era el Mesías prometido. Él le iba a lavar los pies a él. Y en el 7 dice: Jesús respondió y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, que tú también me da mucha risa. Como que primero, no me vas a lavar los pies. Dijo: entonces no tienes parte conmigo. No, lávame entero si quieres. O sea, Pedro era muy emocional en ese sentido. O sea, él amaba a Jesús. Y nosotros podemos ver que aunque le niega, él está genuinamente arrepentido al final del libro de Juan. Pero no estamos hablando de eso el día de hoy. Y después, en el 10 dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, Jesús le estaba dando ya las últimas lecciones a sus discípulos. Él sabía que le quedaba poco en la tierra, que venía su sufrimiento, su crucifixión, luego su resurrección, y después de estar con sus discípulos, su ascensión.
Y una de sus últimas lecciones, él aprovechó bien su tiempo, fue nuevamente la humildad y el servicio. Él les mostró que debían servirse, independiente de sus diferencias, independiente de que él fuera mucho más importante que ellos. Él se humilló y les sirvió. Quizás en tu arrogancia podrías decir, ya, pero es que eran 12, aquí en la iglesia somos muchos. Y ahí se llevaban bien, pero aquí no todos, porque Jesús no tiene hermanos tan complicados como yo. Entonces servirle a ellos es más difícil. Pero en el 10 dice, en el 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué podemos sacar de esto? Que Jesús efectivamente le lavó los pies a Judas. Entonces tú tampoco puedes decir, no, yo no puedo servir a los demás, porque no se lo merecen. No había nadie que se lo mereciera menos que Judas. Pero aún así Jesús dejó ese ejemplo. Jesús le lavó los pies y mostró que independiente del carácter, de que esa persona sea compleja, de que esa persona efectivamente sea un problema, nosotros debemos servir. Porque es la actitud que debemos tener, una actitud humilde. Entonces debemos servir a Dios como Cristo lo hizo. Debemos servir a Dios, y a este punto no sabía cómo titularlo, así que le puse como conviene a un hijo de Dios, como conviene a santos, como es una frase que se menciona en algunas partes de la Biblia. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. El versículo 36, Lucas 7:36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. La Biblia nos dice que una mujer entonces, cuando Jesús estaba en la casa de este fariseo, una mujer pecadora, estuve buscando a qué se refería con pecadora, algo más específico, quizás era una mujer que trabajaba de noche, si entienden a lo que me refiero. Algunas personas creen eso porque tenía perfume y a veces hacía masaje con perfume, etc. O a lo mejor a veces se refería a mujeres pecadoras simplemente porque eran mentirosas, porque tenían mal testimonio. Entonces, lo que se sabía es que esta mujer era conocida por ser pecadora. O sea, esta mujer, todo el mundo sabía que era pecadora. Simón, la persona que estaba visitando, este fariseo que estaba visitando a Jesús, sabía que era pecadora. Pero al escuchar acerca de Jesús, vas hacia donde él. Y nosotros vemos en su actitud un arrepentimiento. En el versículo 38 nos dice que dice detrás de él, a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, esta mujer sin duda entendía que él era el Salvador y que ella era pecadora y había un arrepentimiento. Claramente por sus acciones. Y nosotros podemos estudiar un poquito acerca del espíritu servicial que surgió en ella. Entendiendo espíritu como actitud. A eso me refiero con un espíritu de servicio, una actitud de servicio. Y así también debe ser con nosotros. Por ejemplo, en su actitud, en su servicio, nosotros podemos ver, como les había dicho, un arrepentimiento. El simple hecho de estar en un puesto de servicio a Dios debe llevarte a lágrimas. O sea, tú deberías decir, ¿por qué yo estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué Dios me permite y me da el privilegio de salir los sábados a predicar el Evangelio? ¿Por qué me da el privilegio de hacer una clase de niños? ¿O por qué me da el privilegio de participar en actividades de la iglesia? Nosotros no somos dignos de eso. Nosotros tenemos un privilegio de servir que tampoco debe ser tomado a la ligera. Cada vez que tú sirves, debes recordar de dónde Dios te sacó y decir, wow, qué grande es Él. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Vamos a Filipenses, por favor, al capítulo 1. Guarden su lugar en Lucas. Filipenses capítulo 1.
Filipenses 1, vamos a leer el 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Él entendía que era un privilegio. Pablo entendía en sus prisiones que servir a Dios era una gran bendición. Y aunque él dice, aunque yo desearía ahora mismo estar con Cristo, porque qué mejor que estar con Él. Recuerdo, bromeaba con el hermano Dusan, él me envió un meme, y un meme muy cruel, que era una persona que supuestamente se estaba casando, y justo cuando se estaba casando llegaba Jesús, y se lo llevaba, y decía, no me quiero ir, no me quiero ir. Y es chistoso en un inicio, pero reflexionaba y pensaba que no debe ser la actitud de un creyente, porque un creyente debe amar la segunda venida de Jesús. Entonces, Pablo amaba la segunda venida de Cristo y él decía, me encantaría estar con Él ahora, me encantaría poder ir ahora. Aquí probablemente se refería más a estar con Él muriendo, no necesariamente a su segunda venida. Pero el punto es de que qué maravilloso sería poder estar hoy con Jesús, en el cielo, sin pecado, sin muerte, sin dolor. Sería maravilloso. Pero es necesario que estemos aquí, es necesario que estemos en la tierra. Y él dice, en el versículo 24, dice, por causa de vosotros. Él sabía que había personas a las que con las que todavía debía trabajar, con los filipenses, y él por eso todavía estaba en la tierra. Nosotros tenemos tanto por hacer en la tierra, hermano. No pienses que ojalá vuelva Jesús pronto, porque quieres deshacerte de tus cosas, porque tú dices no quiero nada más que ver con esta tierra. Sí, debes desear que Jesús vuelva, pero también debes darte cuenta que hay mucho por hacer. Así es, tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, me gustaría también, viendo a la mujer pecadora, otra actitud que nosotros podemos ver en su servicio, es un servicio inmediato. Ella inmediatamente sirvió a Dios. Ella creyó e inmediatamente se dio cuenta que tenía que hacer algo. No es como que escuchó acerca de Jesús y dijo, oh, Él es el Salvador. Quizás vaya a verlo alguno de estos días que va a estar predicando. Jesús haciendo sus giras de predicaciones y ella dijo, quizás voy a pasar por ahí. No, se dio cuenta que Jesús estaba en su ciudad, el Salvador, y fue corriendo. Dice que se apresuró a buscar el perfume. La mujer pecadora no esperó para servirle. No se quedó en una iglesia con sana doctrina por 5 o 10 años calentando su banca, no aprovechando su comodidad, sino que al darse cuenta que estaba en la presencia del Salvador y habiendo creído en Él, buscó la manera de servirle. La pregunta es, ¿nosotros buscamos la manera de servir a Dios? A veces esta es una lucha personal que tengo, el tener la iniciativa, es decir, hacer algo sin que te lo digan. Y eso es difícil, porque significa que tú tienes que estar pensando en servir en ese momento. Y a veces en el mundo secular es difícil tener iniciativa, pero en el mundo espiritual es más fácil, porque cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo obra en tu corazón. Entonces tú dices, a lo mejor el pastor dice, ¿saben qué? Necesito ayuda, porque necesito ir a buscar a tal persona. Por ejemplo, hace un tiempo cuando el pastor tuvo que viajar por para una conferencia, dijo, necesito que alguien vaya a buscar a don Remigio. Y quizás nadie, no recuerdo si alguien levantó la mano enseguida o no, o lo escribió por el grupo, pero algo debería haber sucedido en tu corazón si podías hacer. Algo debería haber dicho, yo puedo. Si el pastor lo escribía en el grupo, debieron haber 3 mensajes que digan, yo. Así debió haber sido. Y muchas veces no es así. Muchas veces cuando el pastor necesita ayuda con algo, yo no levanto la mano cuando debería haberla levantado. Cuando debería haber dicho, yo lo hago, está bien, yo lo hago. Y tener la iniciativa, tener la capacidad de servir en esas áreas. Pero ella no esperó a que a lo mejor Jesús estuviera predicando algún día y dijera, oh, necesito que alguien me lave los pies. Y ella dijo, yo puedo hacerlo. No, ella buscó a Jesús y buscó servirlo. Lo hizo de manera inmediata. Y así debemos hacerlo nosotros. Servir a Dios de manera inmediata. Entrando un poquito más acerca del servicio y como decía el punto, como conviene, nosotros al ser hijos de Dios, la Biblia enseña que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y hay un fruto. Y me gustaría que viéramos algunos puntos de ese fruto y cómo están relacionados con el servicio. Vamos a Gálatas 5, por favor.
El capítulo de Gálatas 5, la segunda parte, da para, muchos mensajes, la verdad. Pero yo me quiero enfocar en solo algunas palabras mencionadas en el capítulo. Gálatas capítulo 5. Y me gustaría ver en el versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paciencia. Las palabras que siguen ahora quiero que presten atención. Paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Estas palabras están muy relacionadas con lo que es el servicio. Si tú tienes que servir a Dios, tienes que servir a otras personas, a hermanos en la congregación, necesitas paciencia. Y si eres un hijo de Dios, el Señor empieza a trabajar en ti paciencia. Ser paciente es difícil, porque la paciencia significa ser capaz de soportar a otra persona. Y ahí está la dificultad, las personas. Las personas son irresponsables, son ofensivos, no respetan. A veces las personas no cumplen su palabra. Entonces, las personas son complicadas. Y es difícil servir a personas así. Pero cuando eres ofendido y estás pensando a lo mejor en reaccionar mal, debes pensar, bueno, debo servir a Dios como conviene. Es decir, yo debo ser paciente y también debes ser capaz de autoexaminarte y decir, efectivamente, Él no está haciendo algo bueno, pero yo también soy así. Porque es fácil criticar a otra persona y decir, no, es que él mira lo irresponsable que es, pero nosotros también muchas veces somos así. O muchas veces quizás no tenemos falencias en esa área, pero tenemos muchos problemas en esta otra área y deberíamos mirar a esa otra persona como un ejemplo en ese sentido. Entonces, debemos ser capaces de ser pacientes. Pensemos en Jesús, nuevamente mirando a Jesús. Jesús, cuando estaba en sus últimos momentos, sufriendo, ¿Él qué dijo? Dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Eres capaz de perdonar como Jesús? La verdad es que un perdón así no puede provenir de una persona, solo puede provenir de Dios. Jesús, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debemos perdonar a un hermano que nos ofende, y él dice hasta 7 veces, que normalmente eran 3 veces, entonces estaba haciendo el espiritual, estaba diciendo hasta 7 veces, así como para que Jesús dijera, sí, Pedro, excelente. No, pero él le dijo hasta 70 veces 7. Entonces, nunca es suficiente, siempre debemos ser capaces de perdonar como Dios. Las siguientes palabras dice benignidad, bondad y fe. La bondad y la benignidad son palabras parecidas. Consiste en actuar con bondad, valga la redundancia, con amabilidad, con generosidad, pensando en el prójimo y en cómo la acción que yo voy a hacer puede repercutir en esa persona. Debemos demostrar con nuestro servicio que somos hijos de Dios. Andar como conviene a santos, dice muchas veces en la Escritura. Si Dios está produciendo bondad en ti, es porque la vas a necesitar. Eso quiere decir, si tú te estás dando cuenta de que Dios está obrando en ti, te está dando estos frutos del Espíritu, quiere decir que los vas a tener que usar, que viene una situación difícil. La fe, por otro lado, está relacionada con el servicio. Porque la Biblia nos dice en Santiago, y si me pueden acompañar rapidito, a Santiago capítulo 2. El versículo 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice que la fe sin obras es muerta, porque Jesús habló a sus discípulos y les mandó a que dieran fruto, que dieran mucho fruto, abundante fruto, fruto que permanezca. ¿Y cómo puede dar fruto una rama que está muerta? No puede dar fruto.
Si nosotros queremos servir a Dios, necesitamos tener fe en Él, fe en sus promesas, fe en la infalibilidad de su palabra, fe en que las instrucciones de Él son las correctas y no dudar. Entonces, esa fe es una fe que produce y que muestra. Porque ahí estaba diciendo, porque hay que ser muy cuidadosos. Uno podría leer esto y decir de que entonces hay que tener fe, pero también hay que hacer obras para ser salvo. No, no hay que hacer obras para ser salvo. No es de lo que está hablando el pasaje. De lo que está hablando el pasaje es de que tú debes mostrar tu fe a través de tus obras. Entonces, una persona que es creyente, una persona que es salva, debería servir. Porque a través de sus obras se le está mostrando que genuinamente es un hijo de Dios. Entonces debemos actuar como conviene. Y debemos servir a Dios con una actitud sacrificial. Acompáñenme por favor a Lucas ahora, pero al capítulo 9. Lucas 9, leamos en el versículo 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, por las palabras podemos ver que era alguien que quería servir a Jesús, que quería seguirle, que quería ser un discípulo. Pero después le dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, una de las cosas que muchas veces tendremos que sacrificar en el servicio a Dios es nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras cosas que son preciadas. Jesús, el simple hecho de haber sido encarnado, de que Dios haya hecho hombre, es un acto de humildad. De eso habla Filipenses capítulo 2, de que Él, siendo el creador, haya habitado en la creación, es un acto de humildad. Pero más encima, Él habitó con muchas carencias físicas. Por ejemplo, Él le dijo, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. O por ejemplo, nosotros podemos ver cuando Él nace, de que la Biblia dice que no había lugar para Él en el mesón. No había un lugar para Él. Y cuando hablaba de eso con los niños se reían porque yo trataba de imitar y decía así como, hola, hay una habitación. Y ahí estaba María y José con el bebé y decían, no, no hay. Bueno, con el bebé, no hay. Después, ¿hay habitación? No, no hay. Hasta que hubo un lugar donde había un establo, un pesebre, donde pudieron acostar al bebé en pañales. No había lugar para Jesús. Hoy día también estudiamos con los niños acerca de Simeón. Y cuando ellos van a ofrecer sacrificio por el nacimiento del bebé, la Biblia nos enseña que ellos entregaron 2 palomas. Y acompáñenme por favor al libro de Levítico, guardando su lugar en Lucas 9, al libro de Levítico. Levítico capítulo 12. El versículo 6. Dice, Levítico 12, 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpio del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. ¿Qué dice el 8? Y si no tiene lo suficiente como para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, y uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y los niños que estuvieron en la clase, niños de la clase, ¿qué ofrecieron en sacrificio? Patrick. Una paloma. ¿Una? 2. 2 palomas. Entonces, efectivamente, la familia terrenal de Jesús, su padre terrenal, su madre, no tenían para un cordero. Entonces ofrecieron 2 palomas.
nuevamente nos muestra que Jesús no vivió una vida de lujos, no vivió una vida de comodidades. Muchas veces yo veo cuando muestra que Él va a comer con personas, y va a comer con personas, yo muchas veces pensaba, obviamente para hablar de ellos, hablar con ellos, enseñarles acerca de la palabra, pero yo muchas veces pensaba también para comer, porque Jesús no tenía en dónde vivir. Entonces Él hacía eso también para sobrevivir, porque Él claramente necesitaba comer. Entonces, si Jesús vivía en esas condiciones, ¿qué nos hace pensar a nosotros que merecemos más que eso? El privilegio de servirle no promete una vida de lujos, no promete una vida de comodidades, pero sí promete una vida plena y llena de propósito. Porque qué mejor que entregar tu vida a Dios y servirle y generar y ganar tesoros en el cielo, en vez de tesoros aquí en la tierra, cosas que se corrompen, cosas vacías. Es sacrificial porque también tienes que sacrificar muchas veces familia. Sigamos leyendo en Lucas 9, habíamos leído del 9 hasta el 58, pero vamos a seguir leyendo. En el 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchas veces servir a Dios va a requerir de que tengas que priorizarlo a Él sobre otras cosas. A veces, cosas como por ejemplo, el instituto. El instituto requiere, lo estamos haciendo los sábados y es muy flexible, pero son 3 horas. Y a lo mejor esas 3 horas las podrías estar pasando con tu familia. O las podrías estar utilizando para otra cosa. Pero decidiste reservar esas horas para poder entrenarte y poder aprender más acerca de Dios para luego poder servirle a tiempo completo. Muchas veces eso requiere sacrificio. Las personas que se preparan en institutos que no están en sus ciudades tienen que dejar sus familias, tienen que dejar sus iglesias para ir a otra iglesia y servir. ¿Por qué? Porque quieren servir a Dios y tuvieron que sacrificar esas cosas. Otro ejemplo muy claro son los misioneros. Los misioneros dejan su país, cultura, familia, etc. ¿Para qué? Para poder servir a Dios. El servicio a Dios es sacrificial. Esos sacrificios pueden ser en grande escala, como tal vez simplemente venir a trabajar un sábado en la mañana porque necesitamos ayuda en el estacionamiento. Y ese sábado en la mañana quizás podrías haber salido al parque con tus hijos. Ahora, servir a Dios no significa descuidar a la familia. Eso es cierto. Porque Dios creó el matrimonio para que el marido vele por la mujer. Entonces no se trata de dejar a tu familia descuidada, pero se trata de que muchas veces vas a tener que hacer cosas que son difíciles. Recuerdo cuando el pastor Wilkerson hablaba acerca de eso, no sé si lo recuerdan. No era Wilkerson, ¿cómo se llama el pastor que vino de 92 años para la conferencia de misiones? Baskin. El pastor Wilkerson es su mentor, que justo ayer habló de él y me los mezclé. Pero el pastor Baskin dio una vez un testimonio. Bueno, sus predicaciones eran muchas anécdotas también, con mucha enseñanza. Y en una de ellas, él hablaba acerca de cómo él fue a dejar a su hijo a la escuela y veía que su hijo estaba solo y no tenía amigos. Y él decía, no puedo más. Pero Dios le decía, tu hijo me pertenece. O sea, él decía que, eso le decía a Dios, no es que escucha una voz audible. Y ahora su hijo está sirviendo como pastor. Entonces muchas veces requiere sacrificio servir a Dios. Entendiendo esto, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños ni de nuestra familia, ni de nuestro tiempo, ni de nuestros bienes. De hecho, ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos ahí en 1 Corintios 6. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Quizás tú podrías decir, nada, Nacho, pero este versículo está hablando acerca de alejarnos de los pecados que afectan a nuestro cuerpo. Pero ¿qué dice al final del 20? Dice, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Entonces sí, estaba hablando de pecados que afectan al cuerpo y que debemos alejarnos de esos pecados, pero también está hablando de que tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Dios. Entonces, que le estés sirviendo no es nada increíble ni maravilloso. Pablo entendía muy bien eso, por eso dice que él no se gloriaba de predicar el Evangelio, sino que decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Y con este mensaje yo tampoco busco asustar a la gente, tampoco pienso que la gente diga, oh, qué terrible es servir a Dios. No todos tenemos tampoco que servir a Dios a tiempo completo, yo creo que todos sabemos eso. No todos aquí, todos los varones van a ser pastores, ni todas las mujeres solteras van a ser esposas de pastor, pero todos debemos batallar con eso. Todos debemos ser capaces de decir, Señor, si es tu voluntad, que así sea. Y el Señor ordena los pasos, y a lo mejor no es su voluntad, pero debemos estar dispuestos a hacerlo. Me acuerdo cuando conocí a un hermano en Cristo, y él me decía que batalló mucho con eso, porque él quería servir a Dios, pero no quería ser pastor. Y después de mucha oración, de mucho pedir consejo, llegó a la conclusión de que Dios quería que fuera pastor. Y ahora está entrenándose para ser pastor. Pero él no quería, pero Dios sí. Y él cedió su voluntad. Y ahora está entrenándose para eso. Y es cierto, sí, yo hablé de que la vida de servicio no es una vida de comodidades, no es una vida de lujos, pero cuando caminas más y más con Dios, hay un gozo que llena tu vida. Recuerdo haber leído una frase de Spurgeon, la estuve buscando para poder copiarla textualmente, no hubo caso en que la encontrara. Pero básicamente él decía que si tú buscaras, él decía, si yo busco de manera egoísta solamente mi felicidad, aún así yo predicaría el Evangelio, dice, porque no hay gozo igual que el que saber que alguien llegó al Salvador por medio de mí. O sea, él sabía que el servicio a Dios traía un gozo que no se compara a ningún otro gozo de este mundo. Así que les animo. De hecho, yo comencé con la pregunta, ¿quién quiere servir a Dios? Y me gustaría terminar con esta pregunta. ¿Quién quiere servir a Dios? Ahora que lo tenemos claro, me gustaría que oráramos. Padre Celestial, estoy agradecido de que me hayas dado el privilegio de predicar, Señor. Te pido, por favor, que como iglesia, Señor, e individualmente estemos sirviendo, Señor. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas en las que debemos colaborar. Tú has decidido que este es el método para repartir la verdad, el Evangelio. Tú has decidido que sea la predicación, que sea a través de iglesias, cuerpos locales, que fundan otras iglesias, de creyentes, que predican a otros creyentes. Y no somos nadie para discutir este método, Señor. Ayúdanos a ser parte en esto, a poder ayudar en cada cosa en la que podemos, que de manera individual, como familia y como iglesia, hagamos un esfuerzo para poder serte útiles, porque hay mucho trabajo por hacer, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, ayúdanos. Oramos y damos gracias por todo esto, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a